buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Retos y oportunidades del país. El equipo de investigadores del BBVA Research presentó su informe de perspectivas económicas en Colombia para el resto de este año y para el 2023. Analizaremos cada uno de los componentes de este documento con Juana Telles, economista jefe de este Centro de Investigación Económica. Las reformas laborales que necesita Colombia. El nuevo presidente de la Confederación de Trabajadores del país, John Jairo Caicedo, nos acompaña esta noche en Signo Pesos para analizar cómo se prevé la negociación del salario mínimo y de las reformas laboral y pensional que se tramitarán en el 2023. El dólar retrocedió en su precio, pero el nerviosismo sigue. Tras la disparada de ayer en la divisa de productos, producto de unos mensajes del presidente Gustavo Petro, hoy el dólar retrocedió un poco en su cotización, pero persiste la incertidumbre en los mercados. Una experta de acciones y valores nos contará lo que ocurre. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del entorno económico internacional y en particular de nuestro país, ya que varios de los factores claves de la economía están mostrando señales preocupantes que vaticinan un deterioro del panorama, especialmente en 2023. Sobre este tema, el BBVA Research acaba de presentar un informe clave con las perspectivas económicas. Doctora Juana Telles, economista jefe de esta institución, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Doctora Juana Telles, ¿cómo se prevé este panorama, sobre todo internacional? Digamos que ha mejorado o al contrario, se están viendo ya señales que muestran un deterioro en las perspectivas económicas mundiales. Bueno, estamos pasando por un momento complicado en términos internacionales, porque efectivamente ya se ven algunas señales de desaceleración en la economía de Estados Unidos, en la economía europea. Todo esto fruto de una combinación de varias cosas, de una inflación más alta, unos bancos centrales que debieron subir sus tasas de una manera acelerada y a un punto muy alto y que todavía les falta terreno por subir aún más tasas. Y todo esto combinado con unos choques de oferta, con todavía que no hemos terminado de vivir el COVID en algunas zonas del mundo. Entonces todo esto nos muestra que la economía del mundo va a tener un 2023 con una desaceleración en la mayoría de los bloques de países. Si la inflación sigue y va a seguir alta todavía, ¿se puede prever entonces que las tasas de interés también van a seguir incrementándose? Sí, a nivel global todavía estamos esperando, después de además de escuchar el discurso de la FED de la semana pasada, lo que hemos escuchado en el Banco Central Europeo en las últimas semanas, todavía nos queda un trecho por recorrer y las tasas de, por ejemplo, la FED para llegar hasta 4,75, un número que no veíamos hace mucho tiempo y sobre todo una subida muy rápida de las tasas de la FED. Entonces sí, todavía nos queda trecho por recorrer en términos de tasas internacionales y eso para países como el nuestro y para países emergentes es importante porque hace más caro endeudarse a nivel internacional, ¿no? Y ese es uno de los temas cruciales de lo que está pasando a nivel global. Para el caso de Colombia, según el estudio que ustedes elaboraron, ¿cómo se prevé que terminemos este año? Hemos venido bien, hemos venido como un ejemplo para el mundo este año, pero ¿vamos a terminar bien o ya se puede ver un poco menos, digamos, de crecimiento y mayores tasas de interés también? Sí, Colombia tuvo un primer semestre espectacular, el crecimiento que publicó el DANE es de más del 10% en la primera parte del año. Después julio vimos todavía una economía muy dinámica, agosto también. En septiembre se ven algunos visos ya de desaceleración, nosotros creemos que va a seguir ese proceso de desaceleración por este tema global, por el tema interno, que ahorita lo podemos discutir. Entonces la economía terminaría el año creciendo un 7,6%, que igual es un número espectacular y probablemente va a ser de las economías que más crezcan en el mundo, además después de haber crecido un 10% el año pasado. Entonces es una seguidilla de buenos crecimientos para la economía colombiana. ¿Y la inflación para finalizar este año, en cuánto la están tasando ustedes? Ahí después del dato de ayer, que ya la tenemos en 11,4, todavía nosotros creemos que
la inflación va a terminar el año muy cerca al 12%, la estamos previendo en un 11.8 para finales de año. Entonces es una inflación muy fuerte. Entonces ese crecimiento de 7.6 con una inflación creciendo al 11.8, pues es una cifra de cuidado, digamos, en términos inflacionarios, y nos va a seguir haciendo ruido, digamos, esa inflación por unos meses más. Mencionaba usted que la Reserva Federal de Estados Unidos tal vez va a seguir subiendo tasas un poco más durante este resto de año. ¿En Colombia va a suceder lo mismo? Ya vamos creo que en 10%. ¿A dónde vamos a llegar y hasta cuándo vamos a ver alzas? Sí, pues el Banco Central empezó justo hace un año, en septiembre empezó el Banco de la República a subir sus tasas y efectivamente con la subida de septiembre estamos en 10%. Nosotros creemos que ya están cerca de terminar el ciclo de subidas por la manera en que se está comportando la economía y que se va a comportar, y que llegarán hasta el 11%, o sea, vamos a terminar el año con unas tasas en Colombia del 11%. La palabra clave el próximo año va a ser recesión, tanto en el mundo como en Colombia. A ver, lo que estamos viendo en Estados Unidos sí es una recesión cortica, poco profunda, pero sí los expertos le están poniendo el nombre de una recesión a lo que veremos el año entrante. En Europa también veremos una recesión, y en el caso de Colombia vemos más como una desaceleración, porque no va a haber deterioro de otros indicadores, digamos. Entonces sí hay una desaceleración muy importante de la economía colombiana. Nosotros estamos previendo que el año entrante crezcamos 1.7% y después en el 24 un 2%. Entonces es un crecimiento bastante débil. Pero hay que pensar que lo estamos haciendo, digamos, en un proceso saludable de desaceleración, porque estos niveles tan altos de crecimiento no son sostenibles y la inflación, por ejemplo, muestra eso. Bueno, pero 0.7% a mí me parece, pues sin ser experto, me suena muy preocupante. Uno dice, pero entonces no vamos a crecer nada. Eso ya de por sí no muestra que también vamos a tener un año muy débil en términos económicos en todos los rubros. Sí, es un año bastante débil, efectivamente, 1.7 es una cifra que no veíamos hace rato, pues, excepto digamos, el año duro de la pandemia. ¿Qué tenemos ahí? Y eso es importante, es un consumo que no va a crecer tan fuertemente. El consumo en Colombia está creciendo muchísimo, el consumo privado. Entonces sí, vamos a tener un año de un consumo privado mucho más débil, de una inversión en maquinaria y equipo también con debilidad, y una inversión en vivienda que mejore un poco, y un consumo público que ayude a sostener la economía. Pero definitivamente sí no es un año fácil para la economía colombiana. La reforma tributaria, ¿qué tanta competitividad le va a restar a las empresas en el país? Muchos se están quejando, muchos sectores, aun cuando todavía faltan las plenarias, pero ya se vislumbra que la carga impositiva va a ser muy fuerte para unos sectores. ¿Efectivamente podemos tener un año digamos, de muchas dificultades en las empresas? Claro, vamos a tener un año, sobre todo, digamos, en términos de recaudo tributario, pues vamos a ver un 23 donde vamos a recaudar muy bien, porque vamos a recaudar lo que pasó este año. Pero el año entrante sí vamos a tener un año en que las empresas pues tienen una tarifa alta de tributación. Vamos a ver finalmente que se aprueba, digamos, en el Congreso, pero sí es una tarifa alta de tributación con una economía menos dinámica, y eso lo van a tener que pagar sobre todo en el 24. Entonces sí, efectivamente es un efecto importante, más los sectores donde la tarifa va a ser más alta, que son por ahora, según el borrador que tenemos de reforma tributaria, que son el sector financiero y el sector de minas y petróleo y el de hidroeléctricas. Sí, es un efecto, sí. Bueno, le iba a preguntar, el nuevo gobierno se ha comprometido con muchas cosas desde la campaña, pero el tema siempre es como la limitación fiscal. ¿Ustedes creen que se va a poder cumplir con tanta cosa que han prometido, o en verdad van a tener que bajarle a las expectativas y a los anuncios porque no hay plata para tanta cosa? A ver, yo creo que hay varias cosas que van a poder hacer, porque efectivamente llevamos, y al tiempo con que la economía va tan bien, tenemos un gran recaudo este año. Por ejemplo, hemos recaudado mucho dinero, un poco más de lo que se esperaba, de las cifras de la DIAN. Ese aumento en el recaudo es importante porque va a permitir hacer gasto social. Una de las cosas que está, digamos, dentro de lo que ha dicho el presidente Petro y su ministro Campo, es que
subsidios, van a intentar renovar algunos subsidios que se terminan a finales de este año, los van a renovar el año entrante. Yo creo que van a poder hacer gasto social. Con este mayor recaudo de la tributaria el año entrante también lo van a poder hacer. Entonces estamos a la espera un poco de cómo van a organizar en términos de gasto, después de ir viendo el presupuesto como lo están negociando en el Congreso, un poco cómo va a ser el gasto. Pero efectivamente van a poder hacer gasto porque sí hay un recaudo importante este año y probablemente va a haber un recaudo muy importante el año entrante con este crecimiento que estamos viendo, que eso se recauda la mayor parte del año siguiente. Entonces yo creo que van a poder hacer algunas de las cosas que tienen ahí y sobre todo en términos de gasto social, porque además, como lo veíamos al principio, va a ser un año donde se va a necesitar apoyo en términos de subsidios. Quisiera hacerle una última pregunta, doctora Juana, y es sobre el tema de los mensajes recientes que ha mandado el presidente Petro, que han generado mucho nerviosismo en los mercados. ¿Esto qué tanto puede seguir afectando efectivamente la credibilidad en Colombia, la confianza, el clima inversionista y el interés que tiene el mismo gobierno, por ejemplo, en recuperar el grado de inversión que se perdió este año? A ver, yo siempre digo que en todos estos temas, como en el tema de la tasa de interés sobre el que el presidente Petro habló esta semana, yo creo que la discusión es válida, digamos, todos podemos dar nuestra opinión sobre la política monetaria y tenemos un Banco Central, una junta directiva que es independiente y toma sus decisiones independientemente y donde el discurso es adecuado. Entonces, en ese sentido está bien la discusión y que se dé la discusión igual que yo opino, pues que mucha gente opine y el presidente por supuesto que opine. El tema de los mensajes a capitales tienen que ser más cuidadosos, digamos, en la medida en que ahí toca mandar los mensajes mucho más certeros, exactamente lo que se va a hacer. Entonces es más fácil intentar tomar las decisiones o dar las decisiones oficialmente más que mandar mensajes. Yo creo que la mandada de mensajes genera mucha incertidumbre, entonces eso sería ideal que no siguiera, digamos. Pues doctora Juana, gracias por compartirnos las proyecciones económicas del BBVA Research y por estar en Signo Pesos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Es la doctora Juana Telles, la directora de los estudios económicos en BBVA Research. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos espere cómo se vienen comportando los créditos de consumo en nuestro país. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, es una de las 3 centrales sindicales más importantes del país y en los últimos días fue elegido en un proceso de votación nacional el nuevo presidente de esta organización. Por eso le doy la bienvenida a John Jairo Caicedo, el nuevo dirigente de esta central obrera. Señor Caicedo, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Bueno, atendiendo tus llamados y obviamente asumiendo esta responsabilidad tan grande que me ha dado los trabajadores filiales de mi central obrera. Bueno, para quienes no saben bien qué es la CTC, ¿cuál es el papel? Es la central obrera más antigua del país, ¿verdad? Bueno, Henry, es la central obrera con 110 años de existencia, la central más antigua en Colombia, la que le dio vida al sindicalismo en nuestro país y sobre todo la que reivindicó en su momento los derechos laborales de toda la clase trabajadora de Colombia. Es una responsabilidad muy grande y creo que vamos a tratar de hacer nuestra mejor labor en componer y tratar de mejorar, lógicamente, la calidad de vida de todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Pero por supuesto, además porque el sindicalismo juega un papel clave en todas las sociedades del mundo. En el caso de Colombia, el sindicalismo ha tenido muchos altibajos, ha habido épocas en que ha habido muchos afiliados, otras épocas en que baja bastante. ¿Cómo estamos en este momento y qué perspectivas tiene usted como dirigente de la CTC? Bueno, Henry, de verdad hay una tasa de afiliación muy baja. Esperamos de generar nuevas expectativas, obviamente cambiándole un poco la dinámica sindical. Entenderás que las nuevas generaciones le huyen a los sindicatos, no quieren los sindicatos y es nuestra labor desde una central obrera generar esos espacios de participación para que aquellos jóvenes, esas generaciones migren hacia las organizaciones sindicales y se motiven además. Que no vean el sindicalismo como el enemigo,
sino que lo vean como el amigo. El sindicalismo tiene que transformarse y ser llamativos con figuras nuevas, ideas que permitan esa afiliación sindical. Hoy necesitamos menos sindicatos, más afiliados. Creo que ese es uno de los llamados primeros que tenemos que hacer y sobre todo tratar de que ese estatuto del trabajo que hoy se ha abierto y que la dinámica empieza en las mesas regionales sea coherente y sobre todo, Henry, no perder el norte sindical y sobre todo mantener la productividad y competitividad de Colombia. Creo que es lo fundamental, porque si no hay competitividad y no hay productividad, pues no hay sindicatos. Pues, señor Caicedo, llega usted en un momento clave, no solamente para el sindicalismo, sino también porque ya en poco empezará a calentarse el tema de la discusión del salario mínimo para el próximo año, que con esta inflación tan alta, pues obviamente cobra mucho más relevancia esta discusión. ¿Cómo ve usted estas negociaciones, sobre todo ahora que hay un gobierno de izquierda, que uno pensaría en principio que puede ser favorable a esa negociación? Bueno, tenemos un gobierno alternativo, Henry. Si bien lo sabemos, una inflación de aproximadamente el 11.74% según el DANE, con unos ingredientes además de una desaceleración económica, pero además de todo con un crecimiento de productividad del 1.7%, con un dólar alto. Esperamos obviamente que esta negociación que se inicia en el mes de noviembre sea, digámoslo así, o se ajuste a las necesidades de la clase trabajadora y sobre todo que los actores llamados a esta negociación obviamente salgamos de una u otra forma mediante el diálogo y la concertación, obviamente todos contentos. Yo sé que es difícil, yo sé que va a ser muy complicado. Las tres centrales obreras todavía no hemos definido nuestra postura sobre el salario mínimo, o sea, el porcentaje de una u otra forma de lo que vamos a plantear en la mesa de negociación. Pero la idea es que desde la CTC sea una solicitud ajustada a las necesidades de la clase trabajadora y sobre todo, Henry, no perder, sobre todo, hay que cuidar la productividad y competitividad de nuestro país. Creo que es el llamado número uno y es lo que ha planteado el gobierno nacional, este gobierno alternativo. Yo siempre he dicho desde que inició este gobierno que si al gobierno le va bien, a los trabajadores le va bien. Y creo que eso es lo que hay que plantear, que a este gobierno le vaya bien. Y seguramente para las empresas precisamente va a ser más difícil esta vez la negociación porque tienen sobre sus hombros una reforma tributaria que les va a generar una mayor carga impositiva, pero además un año 2023 que viene con muchas dificultades en Colombia y a nivel internacional. Algunos hablan de un 20% de incremento teniendo en cuenta la inflación tan alta. ¿A usted le suena esa cifra o cree que efectivamente puede ser muy alta para el entorno que se avecina? Bueno, Henry, creería que sería muy irresponsable plantear una cifra en estos momentos. Creo que lo correcto es que las tres centrales salgamos unificadas. Creo que esa discusión estamos próxima a darla en una mesa de negociación, de diálogo que vamos a tener las tres centrales y de ahí saldrá un porcentaje. Creo que ahí es la clave. Lo que he planteado es que la CTC va a estar unificada con las tres centrales. Y además, Henry, tenemos que plantear varios ingredientes, ¿sí? Tenemos que, no solamente el incremento del salario mínimo, además el tema del trabajo formal, que a veces lo dejamos a un lado y creo que eso también tiene que ser un ingrediente dentro de la mesa de diálogo que vamos a tener con el gobierno nacional, adicional de otros. De eso justamente quería preguntarle porque uno de los temas claves en 2023 va a ser la famosa reforma laboral, que se puede mover desde temas de flexibilización hasta temas de reivindicación de derechos que se perdieron en otras reformas anteriores. ¿Cuál cree usted que puede ser esa reforma laboral que le sirva al país? Mira, Henry, nosotros no estamos pidiendo nada que no teníamos. Nosotros hoy simplemente una de nuestras posturas es que se nos reivindique lo que se nos ha quitado a la clase trabajadora, que nos devuelvan lo que se le ha quitado a la clase trabajadora.
Pienso que es nuestra postura inicial desde la CTC y lógicamente habrán otros ingredientes adicionales que serán fruto de discusión en las mesas de diálogo, en las mesas de concertación que se van a tener en todas las regiones. Por eso me ha parecido, desde el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la CTC, vemos con muy buenos ojos estas mesas de diálogos de los actores involucrados en el mundo del trabajo, porque allí es donde se enriquece, allí es donde, digámoslo así, se surgen las ideas para que todos los gremios de una u otra forma aporten sus ideas y de allí se consolide, digámoslo así, un gran acuerdo laboral que conlleve a un estatuto de trabajo coherente hacia una Colombia que quiere la paz total. Claro, y también se avecina otro tema muy complicado también, que es la reforma pensional, sobre la cual hay versiones y propuestas a veces tan contradictorias. Pero quería preguntarle por último, señor Caicedo, ¿usted creería que con un gobierno que es alternativo, como usted lo llama, un gobierno de izquierda, como lo llaman otros, puede facilitarse más el ambiente laboral para que haya un clima mejor y una paz laboral, que no haya tantas marchas, tantos traumatismos en las relaciones de los trabajadores con las empresas y el gobierno? Bueno, todos creeríamos que sí. Creo que las organizaciones sindicales, Henry, si tú bien lo sabes, uno de los principios que tenemos nosotros es la autonomía sindical. Basados en ese principio, lógicamente, estamos en toda la obligación, no solamente nuestra central obrera CTC, sino todas las centrales obreras, que si algo va a perjudicar a la clase trabajadora, pues lógicamente, o sea, la lógica nos dice que debemos de protestar, debemos de sacar nuestra voz de protesta, lógicamente pacífica, respetuosa y decente, que es la política de nuestra central obrera. Pero lógicamente, Henry, es nuestra postura desde el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Acá creo que hay una ideología democrática participativa que nos va a permitir crecer sindicalmente en nuestra expectativa, crecer laboralmente y sobre todo reivindicar los derechos que se nos han quitado. Pues señor Caicedo, muchos éxitos al frente de la CTC y estaremos consultándolo con cierta frecuencia para hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Henry. Dios lo bendiga. Igualmente, gracias señor John Jairo Caicedo, el nuevo presidente de la CTC. Hacemos otra breve pausa y les contaremos qué ambiente político le espera a la reforma tributaria ahora que pasa a manos de las plenarias de Senado y de Cámara. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 14% y corresponde al crecimiento esperado este año en los créditos de consumo, en el desembolso de este tipo de créditos a través del sistema bancario. Asobancaria preveía antes un aumento del 20%, lo que quiere decir que ya se ha venido desacelerando el trámite y aprobación de este tipo de préstamos en el sector financiero. Para 2023 esperan un aumento todavía menor de apenas 10%. Y tras haber sido aprobada anoche en las comisiones económicas del Congreso, la reforma tributaria pasa ahora a consideración de las plenarias de Senado y de Cámara. Nicolás Rojas nos cuenta cómo están las cargas en el Congreso para esta nueva etapa de este importante proyecto. A las plenarias llegará la reforma con los siguientes puntos claves. El recaudo inicial esperado será de 21,5 billones de pesos. Las empresas del sector petrolero y carbonífero, que son las más afectadas, tendrán sobretasa inicial del 10%. Hidroeléctricas tendrán sobretasa de renta del 3%. Sector financiero tendrán sobretasa del 5%. Se aplicará un impuesto a patrimonios desde 3.000 millones de pesos. Habrá límite a los beneficios y deducciones tributarias. Los impuestos saludables a muchas bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados generarán 1.2 billones de recaudo. Y el aumento de impuestos solo afectará para personas naturales con ingresos superiores a 11 millones de pesos en adelante. Aunque hay unos puntos que quedaron de examinarse en la segundo debate que se va a dar en las plenarias de Cámara y Senado, pero digamos que en términos generales ya hay acuerdo en más del 90% de la reforma. Los temas que serán materia de álgidas discusiones en las sesiones plenarias se encuentran los impuestos al sector minero energético, que asumirá el 42% del recaudo total, definir si habrá cárcel para evasores y cómo se grabarán finalmente las pensiones. El porcentaje de lo que se le va a grabar a las pensiones. Hay personas que creen que debería estar en 12,
millones y no 10, otros en 13. La oposición sigue insistiendo que la reforma se aprobó a pupitrazo en comisiones económicas. Violaron el principio democrático, no nos permitieron dar la discusión de cada uno de los artículos y profundizar en esos artículos que hoy lastiman a los colombianos. Incluso quien ha liderado las férreas críticas a esta reforma, el senador Miguel Uribe, anuncia que la demandará. Es por eso que tendremos que acudir a vías jurídicas y demandar, porque se violó no solamente el principio democrático, sino también el debido proceso en este trámite. Quienes se apartaron definitivamente de la discusión de la reforma tributaria es la bancada de Cambio Radical. Es una lástima que el ministro Campo no haya querido aceptar las propuestas que hizo Cambio Radical. Mientras tanto, el Partido Liberal citó a sus congresistas para un conclave donde estudiarán a fondo el texto aprobado. La próxima semana el Partido Liberal va a llamar a través de una bancada oficial y va a dar una línea en términos generales sobre la reforma tributaria. Seguramente se acompañarán algunos temas. Las próximas citas para votar este proyecto de ley son el 19 y 20 de octubre en las plenarias de Senado y Cámara respectivamente, que sesionarán en simultánea y luego de ello, si es necesario, se hará la conciliación de los textos. Y 2 días de fuertes alzas llevaba el dólar, el cual alcanzó la TRM más alta en nuestra historia, 4.627 pesos, que rige para hoy. Todo por unos mensajes del presidente Gustavo Petro que alarmaron a los mercados financieros. Sin embargo, hoy se dio un poco la divisa, aunque todo indica que el susto no ha pasado. De esto nos habla Sara Garcés, analista de la comisionista Acciones y Valores. El día de ayer, el mercado se asustó frente a una depreciación importante del peso colombiano luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien mencionó la posibilidad de imponer impuestos a las remesas y los capitales golondrina para frenar la fuga de capitales del país. En respuesta a esta posibilidad, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aclaró el día de hoy que el gobierno no impondrá control de cambios o impuestos a los ingresos de capital. Ayer, la devaluación del peso se motivó por un aumento en la incertidumbre y las perspectivas de desincentivos para la inversión extranjera, ante condiciones menos favorables y menos competitivas para los inversionistas frente a la posibilidad de menos libertad de entrada y salida de capitales. La declaración del ministro entonces le dio un parte de tranquilidad al mercado, que se vio reflejada en una baja del precio del dólar en Colombia al inicio de la mañana. Sin embargo, parece que esta tranquilidad no ha permeado la inversión en el exterior. Esto lo evidenciamos con una prima de riesgo para Colombia que el día de hoy ha subido un 5%, lo que implica que desde afuera nos ven como un país menos seguro para la inversión y limita la entrada de capital. Esto, además, podría seguir depreciando el peso colombiano. Ahora debemos ser conscientes de que los movimientos del dólar en Colombia no solamente se ven influenciados por elementos internos, sino por un contexto internacional. Dentro de esto vemos en la mañana de hoy la publicación del dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos con resultados por encima de las expectativas y una tasa de desempleo también para Estados Unidos por debajo de las expectativas. Y a propósito del dólar, veamos los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, es de 4.605 pesos con 29 centavos, bajó 22 pesos con 32 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 4,27%, se ubicó en $98 con 45 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.405.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74%. La acción que más se valorizó fue la de Bancolombia con una ganancia de 1,75% y la que más bajó fue la de Banco AB Villas con un fuerte retroceso de 12,82%. Y antes de despedirnos los quiero dejar con este dato. Ahora que se habla de una eventual amenaza nuclear de parte de Rusia, veamos cuáles son los países que tienen más ojivas nucleares. Rusia precisamente tiene 5.977, Estados Unidos 5.428, China tiene 350, Francia 290, Reino Unido 225, Pakistán 165 y en séptimo lugar India, que tiene 160. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.